Muy bien. Son las 12:45 de mi día número, ya no recuerdo, de la cuarentena. He visto tantas películas de Quentin Tarantino que esto ya no es una cuarentena, sino una Quarantine Tarantino. Ya no sé ni qué día es, pero bueno, basta decir que estamos bien. ¿Saben que la primera vez que el Señor colocó en mi corazón hacer este podcast, aparecieron dos interrogantes para mí? Y muy importantes para ese momento, porque fueron las dos interrogantes en las que estuve divagando durante el último año. Una de esas interrogantes era qué temas iba a tocar. Y cuando me pregunté qué temas iba a tocar, apareció una subinterrogante, si se puede decir de algún modo. Y era, ¿cómo hago para poder abrir mi corazón de la manera más sincera en un podcast que espera tener una dosis par de vida de iglesia y liderazgo y vida de humanidad mortal? Estuve pensando durante todo ese tiempo cómo iba a lograr llevar adelante esas dualidades, que son falsas dualidades en realidad. Porque cuando uno hace liderazgo, uno tiene que entender que uno no solamente hace iglesia o lleva adelante un liderazgo, sino que uno es ese liderazgo. Y uno también forma parte de esa iglesia. Entonces, por el simple hecho de nosotros ser ese liderazgo, ese líder, por el hecho de nosotros ser también quienes construimos esa iglesia, evidentemente nos convertimos en algo más que simplemente resultados dentro del trabajo ministerial, dentro del trabajo de la iglesia, dentro del trabajo de liderazgo. Y eso es algo que me encantaría poder dejar muy claro aquí en este podcast. Este podcast no es sobre un ministerio. Este podcast es sobre mi corazón, mi vida y las experiencias que he vivido con respecto a el liderazgo. Y obviamente vamos a hablar de la palabra del Señor, porque eso es lo que hay en mi corazón. Pero es importante entender que eso no es lo único que hay en mi corazón. Y eso era lo que pensaba en el último año. Yo decía, ¿será? Y es importante aclarar que fue una discusión más con los temores que con confirmar si debía o no hacerlo. Yo entendí desde un principio que quería hacerlo así. Pero fue una lucha con temores. ¿En qué sentido? ¿Será que la gente va a poder llevar la carga de ver a un líder en su mayor nivel de influencia divina de parte de Dios, al mismo tiempo en el que lo ve en su momento más frágil de humanidad? Porque si había algo claro era que yo quería mostrar eso acá. Y quiero hacerlo. Experimentalmente, sí. Pero quiero hacerlo. No quiero grabar una conferencia. No quiero que esto sea un podcast de, abro comillas, recursos para liderazgo, cierro comillas. No. Quiero que sea el corazón abierto de un ser humano que decidió entregar su vida a la construcción de la iglesia. Y eso conlleva demasiado. Yo creo que por eso Dios hace las cosas como las hace. Esta primera temporada vamos a estar hablando sobre uno de mis personajes bíblicos y mártires favoritos. Porque en su vida puedo ver esa dualidad, que vuelvo y repito, no es ninguna dualidad, sino más bien una convergencia
en un mismo cuerpo de lo divino de Dios y de lo humano, poniéndose constantemente al servicio de Dios. En fin, no les quiero decir más. ¿Qué tal si comenzamos de una vez? Hola, mi nombre es Samuel David Brochero y esto es Somos Miles. Una descarga en palabras para conversar con nosotros mismos en perspectiva, reflexionar, distender, conectar y reír. Estaremos hablando sobre liderazgo, iglesia, estilo de vida, religión y teología. Otras veces estaremos ahondando en las últimas tendencias de la música, la literatura y el cine. Así que no te apresures a etiquetar este espacio, porque este podcast espera poder acompañarte en cada día de tu vida, en esa vida real que todos estamos viviendo. Bienvenido, ponte cómodo. Muy bien, me encantaría que pudiéramos comenzar de una vez leyendo un versículo que ha retumbado en mi cabeza en la última semana. Les debo confesar que no era la enseñanza con la que quería comenzar. Bueno, la enseñanza, la exposición de esta perspectiva, no era con la que quería comenzar específicamente. Pero, no sé, como acá en este podcast todo ha provenido de lo que sucede en el corazón de Dios y lo que nosotros intentamos entender de ese corazón, pues siento, de verdad que esta enseñanza es sumamente importante y que no había tenido, por lo menos en la planificación del podcast, pero de repente de último apareció y se convirtió en algo que verdaderamente siento que tengo que compartir con ustedes. Segunda de Samuel 7:22. Vamos a estar leyendo del 22 al 26. Yo tengo la versión de traducción lenguaje actual. Dice: «Qué grande eres, Dios mío. Todo lo que de ti sabemos es verdad. No hay ningún otro Dios como tú, ni existe tampoco otra nación como tu pueblo Israel. ¿A qué otra nación liberaste de la esclavitud? ¿A qué otra nación la hiciste tan famosa? Tú hiciste muchos milagros en favor nuestro y arrojaste lejos de nosotros a las naciones y a sus dioses. Así hemos llegado a ser tu pueblo y tú nuestro Dios, y esto será así por siempre. Mi Dios, yo te pido que le cumplas a mis descendientes estas promesas que nos acabas de hacer. Haz que ellos se mantengan en tu servicio para que tu nombre sea siempre reconocido y que todo el mundo diga: el Dios de Israel es el Dios Todopoderoso». Hay algo que me llama la atención de este versículo, y esto fue lo último que compartí a través de un video para todas las personas o todos los jóvenes de nuestro ministerio. El domingo anterior o antepasado, bueno, estamos cerca del siguiente domingo. Y una de las cosas que me pareció interesante para relacionarlo con la realidad que estamos viviendo es que definitivamente una de las cosas que a nosotros se nos ha hecho más fácil desde el punto de vista, digamos, una de las cosas a las que más nos han llamado en este tiempo es a tener un momento con el Señor. En cuarentena, tener un momento con Dios, tener momentos donde nos relacionamos con el Señor, donde hablamos con Él, donde sentimos la presencia del Espíritu Santo, donde tenemos comunión con el Señor, con el Espíritu. Y eso normalmente va guiado de adoración, exaltación, intercesión, en fin. Una de las cosas que más a nosotros se nos hace fácil y un lugar común al que normalmente nosotros vamos al momento de querer conectarnos con Dios es constantemente, ¿verdad?, exaltarlo, ¿sí? Cuando digo lugar común, estoy utilizando este término simplemente para ubicarnos, no lo estoy utilizando de modo despectivo. Siempre procuramos exaltarlo, siempre procuramos alabarlo, siempre procuramos exaltar su nombre, y siempre recordamos lo que hizo, ¿verdad? Muchos de los que hoy estamos en cuarentena, quizás hemos ido delante de la presencia del Señor y hemos dicho: Señor, gracias por lo que
hiciste hace unos meses atrás, yo he visto tu mano, y oramos recordando lo que ya sucedió, ¿verdad? Oramos recordando lo que Él es en razón de lo que ha hecho en el pasado, o incluso no tiene tampoco que ver con algo despectivo, vuelvo y repito. Muchos hoy están orando y diciendo, gracias Señor por lo que tú estás haciendo hoy. Gracias mi Dios por lo que está pasando en nuestro espíritu en este tiempo tan interesante, proporcionado pues por la situación mundial que estamos viviendo con esta pandemia. Gracias por lo que está pasando en las casas, en los hogares. Y eso está excelente. Yo diría que es necesario, yo diría que es lo que debemos hacer. Y la verdad es que creo que es interesante ver cómo la gran mayoría de los cristianos, la gran mayoría de la gente de fe, tiende a hacer esto de su día a día. Me levanto en la mañana, le doy gracias a Dios por lo que está pasando. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Gracias, mi Dios, por lo que vas a hacer. Gracias, Señor, por lo que hiciste. Recordamos victorias pasadas. O sea, no es por nada, pero cuando yo empecé a orar en medio de esta cuarentena, yo lo que recordaba era las cosas increíbles que habían pasado o que habíamos pasado como ministerio en los meses pasados, incluso el año pasado. Nosotros tuvimos en la iglesia, en nuestro ministerio, tuvimos una convención increíble antes de que se cancelara pues las reuniones en nuestro país. Y tuvimos una convención tremenda. Y yo lo que recordaba a la hora de orar y darle gracias al Señor era eso. Ver esa multitud de personas adorando, alabando, aprendiendo, meditando en la palabra, abriendo su mente y su corazón para lo nuevo de parte de Dios. Y era fácil hacerlo. Pero una de las cosas que yo tuve que entender con este versículo es que hay algo que todo líder debe comprender y que toda persona que hace ministerio debe entender. Y esto de repente va a sonar un poco drástico porque en este tiempo hemos estado como full acostumbrados a ser constantemente humanos. Y ojo, este podcast es constantemente humano. Esto no es el podcast de un ministerio, es el podcast de Samuel Brochero, que dirige un ministerio de jóvenes, pero que también es estudiante en una universidad, que hace ministerio, pero que también es un ser humano normal. Y ya creo que ustedes entendieron un poco en la introducción de este episodio lo que pienso al respecto sobre las dualidades y todo eso. En fin, se nos ha acostumbrado a ser un poco menos drásticos con el trabajo que hacemos en la iglesia. Y la verdad es que yo creo que una de las cosas que uno debe entender como líder es que muchas veces vamos a colocar o debemos colocar nuestra vida a la orden del trabajo que el Señor nos dejó como líderes. Y no ser tan, digamos, no sé cuál sería la palabra correcta. En realidad yo creo que es ser livianos. Sí, o sea, me siento bien para hacer esto hoy, para pensar de esta manera. Entonces pienso de esta manera, pero el día que no me siento bien, entonces ya dejo de pensar que el ministerio debe continuarse. O yo no sé si a ustedes les ha pasado o han conocido a líderes que de repente no tienen la dedicación o no tienen la perspectiva correcta para entender que están pasando por un momento de depresión y que definitivamente deben alejarse, sentar cabeza, alejarse, tocar madera y continuar, sino que en esa misma desesperación y depresión empiezan a llevar adelante directrices, ¿verdad? No sé si han conocido personas así. Y su ministerio empieza a ser el producto de un sentimiento que ellos tienen dentro de ellos. Eso nos pasa muchísimo. Ahora es algo que cada uno debe descubrir y que cada uno debe lidiar con él, porque nuestra vida tiene que estar a la orden del ministerio. Yo lo creo así. La vida de los apóstoles es un ejemplo de eso. Y si nosotros estamos haciendo el ministerio, yo creo que no podemos pretender agarrar y decir, bueno, yo no creo que ellos hayan hecho tanto y yo creo que yo debería no dar tanto y dar un poco menos. No, yo pretendo dar lo mismo, intento dar lo mismo y mi vida constantemente intenta llegar
al nivel en el que los primeros seguidores de Jesús tuvieron momentos en los que fueron asesinados por llevar la palabra del Señor, convicciones realmente fuertes. Entonces, en fin, la vida lo lleva a uno a eso. La vida de ministerio lo lleva a uno a eso. Y en este tiempo es sumamente fácil para un líder tener que agarrarse, ¿verdad?, de situaciones del pasado, victorias del pasado, para poder solventar la necesidad que ha dejado el hecho de estar encerrado y no seguir haciendo ministerio, a los que no siguen haciendo ministerio. Felicito a todos los que se han replanteado, son unos duros, son increíbles, de verdad. A todos los que han utilizado las redes sociales para llevar la palabra de manera, bueno, en nuestra nación se ve de una manera increíble. Yo sé que de repente hay países donde las plataformas digitales funcionan y están funcionando hoy mejor que nunca. Pero en un país como en el que yo vivo es increíble poder ver, digamos, la manera pedestre en la que la gente está utilizando las redes sociales para llevar la palabra. Es increíble, o sea, literalmente es una revolución de amor de parte de Dios para las personas, aunque este término suene para mi gusto un poco trillado y hasta cursi, pero es así. De verdad lo está haciendo. La palabra se está llevando por todos los medios y felicito eso. Ahora, hay algo que nosotros tenemos que entender y que todo líder debe entender. Exaltar a Dios y tener un momento con Él, exaltar su nombre, reconocer quién es Él, conlleva consigo, es decir, incluye entender que nuestra vida está ligada a siempre estar a la orden de nuestro Señor. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero aquí David, digamos, en el primer libro de Samuel y el segundo libro, el primer libro pues es una exposición general de una cantidad de errores que había cometido el pueblo de Israel. El segundo libro empieza a mejorar y él termina el segundo libro definitivamente exaltando al Dios que lo había llevado hasta allí. Y es una bendición, porque luego de hablar de todas las cosas malas, de todos los logros y de todas las batallas perdidas en todos los sentidos, él termina exaltando el nombre del Señor. Pero me encanta que esa exaltación, esa adoración delante del Señor, ese uso de las palabras para exaltar su nombre, para recordar lo que ha hecho, termina llevándolo a un lugar muy especial. Y ese lugar especial es pedirle al Señor que mantenga a su pueblo firme en la obra que el Señor les ha dado. Dice el verso 26, haz que ellos se mantengan en tu servicio para que tu nombre sea siempre reconocido y que todo el mundo diga, el Dios de Israel es el Dios todopoderoso. Y yo creo que nosotros en este tiempo necesitamos entender eso. Estás en tu casa, estás en tu hogar, eres líder, o de repente no eres pastor así de multitudes, pero bueno, tienes un grupo pequeño, no lo sé. Tienes un grupo de amigos a los que les hablas del Señor. Y una de las cosas que creo que hay que entender en este tiempo es que no puedes solamente agarrar y empezar a meterte en la presencia del Señor y quedarte allí tú solo, disfrutarlo tú, amarlo tú, sentirlo tú, sino que esa exaltación y esa conexión con Dios tiene que llevarte a ti como líder a estar al frente de lo que el Señor quiere para este tiempo. ¿Me explico? Es decir, no podemos solamente centrarnos en hacer oraciones de confianza o oraciones desesperadas, que espero en alguno de los episodios poder hablar sobre oraciones desesperadas como líderes. Es un tema bastante interesante, espero poder tocarlo en otro episodio, no sé si en esta temporada, pero bueno. La cosa es que no podemos solamente centrarnos en eso y olvidarnos de lo que el Señor quiere hacer en este tiempo. Yo creo fielmente que la pregunta que nosotros hoy tenemos que hacernos en medio de esta cuarentena es, Señor, yo recuerdo lo que tú haces, yo recuerdo quién tú eres, tú a nosotros nos has librado de situaciones difíciles, de repente tú dices, a mi iglesia tú les has llevado a un lugar muy especial, nos has cubierto con tu sangre preciosa, tú eres un Dios increíble, el ejemplo de Jesús ha sido lo mejor para nosotros. Y lo siguiente que debe pasar es, ayúdanos, Señor, como tu pueblo, a mantenernos en el servicio del Evangelio. Y yo creo que eso es importantísimo que nosotros lo entendamos en este tiempo. Necesitamos de todo corazón entender que al mismo tiempo en el que estamos metidos en la presencia del Señor nutriéndonos, es el mismo tiempo en el que debemos decirle al Señor, Señor, yo necesito seguir a la orden. Y estoy a la orden, Señor.
Algunos están metidos en la presencia del Señor y se olvidaron de lo que se debe hacer con el ministerio. Algunos están allí y dicen, bueno, Señor, estoy acá, qué bonito es sentirte, qué bonito es estar contigo, Señor, confío en ti. Algunos están haciendo oraciones desesperadas y se olvidaron de lo que realmente tienen que hacer como líderes y se olvidaron de que tienen que estar a la orden del trabajo que se les fue encomendado, que se nos fue encomendado a nosotros. Entonces, este tiene que ser un tiempo en el que entendamos que sí, es un tiempo de refrigerio. Sí, es un tiempo de estar conectados con el Señor, pero también es un tiempo propicio para colocarnos a la orden de lo que Dios quiere para este tiempo. La iglesia no está cerrada. Yo, lejos de creer que esto es un ataque en contra de la iglesia, creo que esta es una oportunidad para que la iglesia llegue a lugares donde nunca antes ha llegado. Hoy puedo ver que muchas cosas están sucediendo en redes sociales. Y si me sigues en mis redes, en Instagram, o en Facebook, bueno, yo en realidad utilizo es Instagram. Se van a dar cuenta de algunas cosas que voy a estar posteando ahí referente a eso. Espero que el internet también me lo permita acá. En fin, ¿estás exaltando el nombre del Señor? ¿Te estás conectando con Él? ¿Estás recordando lo que Él hizo? ¿Estás recordando lo que Él es? Eso está muy bien. Pero que nunca se te olvide que tu oración debe terminar diciendo, Señor, ayúdame a mantenerme en tu servicio. Hay otra versión que dice, ayuda a este pueblo, Señor, a mantenerse firme delante del Señor. Porque este dice, haz que ellos se mantengan en tu servicio. Y dice claramente, para que tu nombre sea siempre reconocido y que todo el mundo diga, el Dios de Israel es el Dios todopoderoso. Estás orando, estás alabando, estás exaltando. Pero el cometido final es que en este tiempo tú, estando a la orden de lo que el Señor quiere hacer, el nombre de Dios sea exaltado. ¿Esto es un ataque en contra de la iglesia? No. La pandemia no es un ataque en contra de la iglesia. Es una oportunidad que la iglesia tiene para que el nombre del Señor sea exaltado en lugares donde nunca antes ha sido exaltado. También va a haber otro episodio donde vamos a hablar de lugares donde Dios no ha sido exaltado. Pero es importante que nosotros entendamos esto para continuar con vida espiritual lo suficientemente sólida y firme para seguir haciendo el ministerio. No pretendo leccionar, no pretendo hacerlos molestar con esto. Simplemente estoy dando mi perspectiva porque estamos en la era de las libertades y me siento libre para poder hacer esta aseveración. Más que una aseveración, hacer esta exposición de esta pequeña, digamos, exploración en cuanto a lo que la palabra nos dice. La verdad es que creo que este es un tiempo sumamente interesante y que todos debemos verlo como lo que es una oportunidad perfecta para que el nombre de Dios siga siendo exaltado. Dios es grande. Dios es poderoso, Dios ha hecho cosas increíbles con la iglesia. Lo que está sucediendo nos sigue dando la razón a nosotros, no nos las quita. Importante, otro episodio más. No nos los quita para nada, nos da la razón. Así que tómense de eso. Recuerda las cosas buenas que Dios hizo, recuerda las cosas buenas que Dios te ha dado. Reconoce lo que Dios está haciendo hoy y seguidamente ponte a la orden del trabajo que Él nos encomendó. Que su nombre siga siendo exaltado y que puedan decir, ese Dios en medio de la pandemia no nos dejó abandonados. Dios te bendiga y sé que pronto vamos a salir de todo esto. Me encantaría también aprovechar esta oportunidad para agradecerle públicamente a mi diseñadora gráfica, Alexmar Uzcategui. La verdad es la encargada de hacer toda la parte de diseño que acompaña el podcast. Es una creativa increíble y tiene mucho para dar, para decir. Síganla en su cuenta de Instagram, @Alexmar Uzcategui. Sé que el contenido de ella les va a bendecir mucho y además está soltando cosas muy, muy interesantes. Así que síganla. Gracias, Alexmar, por hacer más lindo este podcast.